Un saludo a todos los amigos de Fuerza La Soriana y público en general. Quiero responder al señor testigo de Jehová con la cuenta República de Jabotubus. República de Jabotubus se hace llamar en su cuenta de YouTube. Y me escribe así el señor testigo de Jehová fanático. Me dice: ¡qué idiota eres! Siempre te comportas como un imbécil con tus ridículos comentarios llenos de sarcasmo y de veneno apóstata. Das lástima. Bueno, más lástima das tú acá, querido amigo, en el foro, haciendo el ridículo, mientras todos los que están en el foro, que fueron testigos de Jehová como tú, ya se dieron cuenta que esta es una religión ultra falsa, engañadora, que lo único que le interesa es el dinero y aprovecharse de sus miembros. Tú todavía no te das cuenta, y eso te deja realmente como un, digamos así, taruguito, que tu cerebro no te hace ver, razonar de que tu organización Watchtower está formada por una cúpula de ladrones, estafadores, que se hacen construir un salón de reino con el dinero de los miembros, que la Watchtower se lo presta a ellos con intereses y luego tienen que volver a la Watchtower, y luego que los testigos de Jehová ponen la mano de obra para construir el salón de reino o edificarlo, como se quiera llamar. Ellos trabajan gratis para que ese salón se construya, sin que tu organización, la Watchtower, haya puesto un solo centavo de dólar para la edificación. Y una vez que se culmina la edificación, la Watchtower, en vez de ponerlo a nombre de los que aportaron por ese salón de reinos, se lo pone sin consulta alguna con nadie a su nombre. Y luego, cuando pasan los años, lo vende cuando lo cree conveniente sin consultar con nadie. Tal como ocurrió en Barcelona, que los propios hermanos de Jehová, con su propio esfuerzo y sacrificio, construyeron su sala de asambleas en Barcelona para no viajar tan lejos, donde estaba su antigua congregación. Y con esta nueva sala de asambleas tenían su lugar de reunión mucho más cerca para hacer sus 5 reuniones semanales, sus asambleas. Y en un momento dado, Brooklyn necesitaba dinero y se le ocurrió vender esa sala de asambleas que estaba en Barcelona sin consultar con sus miembros. Y sabes, amigo República de eh, Jobotube, como te haces llamar, lo vendió entre gallos y medianoche por creo que 4 millones de euros y se dio su platita contante y sonante para Estados Unidos, sin consultar con los miembros que pagaron por ella y que pusieron su mano de obra gratuita. Esa es tu organización, la Watchtower, una pandilla de rateros, de sinvergüenzas, ladrones y estafadores. En la Biblia, en Levíticos, Dios advierte: no engañarás ni estafarás a tu prójimo. Cosa que hace la Watchtower, engañando a sus miembros para enriquecerse a costa de los humildes miembros que creen que esta es la oración de Jehová y se dejan robar pensando que es Jehová quien ha hecho que esto sea así, que este procedimiento o este arreglo se lleve a cabo, este arreglo de edificación de salones de reino, que es una estafa, es un aprovechamiento ilícito hacia los miembros, sinceros y buenos que son los miembros, pero es la cúpula, esos sinvergüenzas, que se aprovechan de los miembros para sacarles la plata con estos asquerosos arreglos para edificar el salón de reino, que al final la Watchtower no pone ni un solo centavo, ni un centavo, todo es dinero de los miembros y el trabajo de la mano de obra de los albañiles de Testigos de Jehová que trabajaron gratis para levantar su salón de reino.
La Watchtower se lo pone a su nombre, ese es el primer robo. Ponerse algo, eso se llama robar, porque es apropiarse de algo que no le pertenece. Y doble delito de después venderlo para sacar provecho de eso. No hay diferencia con aquel que roba una joya a una persona en un asalto, le roba sus joyas en un asalto, o se mete a la casa de alguien para robar sus joyas, y luego se lleva las joyas, se las roba, y luego las vende para sacar provecho económico. No hay diferencia. La otra hace lo mismo, le roba a sus miembros lo que les pertenece a ellos, lo que ellos pagaron por ese salón de reino, y edificaron con su mano de obra, se lo roba la Watchtower poniendo su nombre, y luego lo vende para tener un rédito económico. Entonces no hay diferencia entre un ladrón que se mete en una casa y le roba a una familia las joyas de la esposa o del marido, para luego venderlas y reducirlas, como se dice en el Perú, reducirlas para obtener el dinero líquido para enriquecerse. No hay diferencia. La Watchtower está formada por una pandilla de rateros sinvergüenzas con cuello y corbata. Porque lo que hace la Watchtower con este arreglo asqueroso para edificar salones de reino es un arreglo satánico que lo único que sirve es para enriquecer a la Watchtower y expoliar a sus miembros. Parte por ahí. La segunda pregunta que te hago, amigo, es ¿por qué entras a ver videos de apóstatas? ¿Qué pasa contigo? ¿No has escuchado al señor Anthony Morris que no debes navegar? Ni que hay testigos que andan por allí, que van por allá y que corren peligro espiritual. ¿Qué haces tú desobedeciendo deslealmente al cuerpo gobernante o esclavito fiel y discreto? ¿Qué haces acá? Y estás acá porque te interesan mis videos. De lo contrario, no estarías navegando por internet en el foro de Fuerza Soriana y comentando encima, porque pones a comentar. Que si se entera Anthony Murray que estás haciendo eso, quizás te puede expulsar por apóstata, por estar husmeando por páginas de apóstata. ¿Qué pasa con tu fidelidad a Jehová? ¿No se supone que no deberías ver páginas de apóstatas? Porque tu salud espiritual peligra. Ahí partamos. Antes de tú insultarme, ponte, mírate al espejo, ¿no? Que para la Watchtower tú serías el idiota, pues, que estás poniendo en riesgo tu salud espiritual viendo mis videos. Seguramente el señor Anthony Morris te diría que eres un idiota, ¿no? Que después que él te ha advertido que no navegues por aquí o por allá en las páginas de apóstatas, lo estás haciendo. Te diría, eres un idiota, ¿qué te pasa, República de Jabotubus? ¿Qué estás haciendo navegando por páginas de apóstatas? Eso en segundo lugar. Yo te, lo único que hemos sido nosotros es apostatar. La palabra apostatar viene de una palabra griega que es apos y éstasis, apostasía. Significa ponerse fuera de algo, apoéstasis, fuera de, apo es fuera, éstasis, ponerse, colocarse fuera de algo. Cuando uno abandona una organización, de la ley de cemento como hemos hecho nosotros, que hemos abandonado una empresa de publicaciones de la ley de cemento que se llama Watchtower Bible Tract Society, eso hemos apostatado de una organización, o sea, nos hemos puesto fuera de apostasía, ponerse fuera de algo. Nosotros nos hemos puesto fuera de, o hemos apostatado de una organización de ladrillo y cemento, de una empresa de publicaciones que publica alimentos chatarra con fecha de expiración. Pero nosotros no hemos apostatado, no nos hemos puesto fuera de Jehová y Jesucristo, que es una gran diferencia. Porque seguimos creyendo en Yahweh, que creemos en su Hijo Jesucristo como las únicas verdades. Porque Salmo 31.5 dice que Jehová es un Dios de verdad. Y Juan 14.6 dice que Jesús es el camino y la verdad. No es la sociedad Watchtower el camino y la verdad, como se hace llamar ella, sino que nosotros somos la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué pusieron el hermano tal de la verdad? La Watchtower ha puesto el título de la verdad, que solamente pertenece a Jesucristo como el único camino y la verdad,
a la Watchtower y su cuerpo gobernante, usurpando una posición que no les pertenece como la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y la Watchtower no es la verdad, porque sus elementos espirituales a lo largo de sus 135 años de historia han sido alimentos chatarra con fecha de expiración. Entonces pregúntate pues, amigo República, ¿dónde están los libros del pastor Russell que sirvieron para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? Respuesta, en la basura desde 1929. Nunca más se publicaron. La otra pregunta es, ¿dónde están los libros del juez Rutherford? Que fueron 26 libros que se llamaron El arcoíris de Rutherford por sus pintorescos colores de sus carátulas y sus más de 80 folletos que él publicó durante sus 25 años como presidente de la sociedad Watchtower a título personal, puesto que todos esos libros llevan su nombre dentro y él era pues el único suministrador del elemento espiritual como el Jafre Discreto. Al igual que Russell en su oportunidad, cuando publicó sus 6 volúmenes de los estudios de la escritura, que antes se llamaba Aurora Milenial, que cada uno de esos volúmenes de Russell tiene su nombre dentro, en el prólogo. Cada uno de ellos fue el esclavo fiel y secreto de su oportunidad. ¿Dónde están los libros de esos señores que supone recibían alimento de Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a los domésticos? ¿Por qué acabaron todos en la basura? Ponte a pensar, no seas tarugo. Si esta religión es verdadera, se hace mal la verdad, y hablan siempre, ¿qué tipo tiene usted, hermano, en la verdad? Cuando en realidad, ¿qué tipo tiene usted en la mentira, hermano? ¿Qué tipo tiene usted en la mentira, hermano? ¿Por qué lo pusieron al hermano tal de la mentira? O la organización con verdades en tránsito hasta nuevo aviso. ¿Dónde están los libros del señor Rutherford que él publicó como el método espiritual para los testigos de Jehová desde 1917 hasta 1942? Respuesta, en la basura. ¿Por qué se votaría una cosa buena a la basura? Piensa, ¿por qué votarías algo bueno a la basura? Tú solamente votas a la basura lo que no sirve, lo que no alimenta nada, lo que está podrido. Botas a la basura comida podrida, comida que ya pasó su fecha. Botas a la basura medicinas vencidas. ¿Por qué botarías libros a la basura? Porque son alimentos falsos, chatarra, que hacen daño, y que mejor es botarlo a la basura. Y así como acabaron los libros, pues, del pastor Russell, en 1929, en la basura. Sin embargo, la muestra dice que es la organización de Jehová, la organización verdadera. Pregúntate, ¿dónde están los libros del señor Rutherford que contenían las supuestas verdades proporcionadas por Jesucristo a su debido tiempo esclavo para alimentar a los domésticos de la casa de la fe? ¿Por qué están en la basura si eran alimentos sanos, nutritivos, que eran la verdad? Piensa, no seas tarugo. Y por último, pregúntate, ¿dónde están los libros que vinieron post juez Rutherford desde 1942 hasta 1977, cuando estaba vivo el presidente Nathan Knorr y Fred Franz? ¿Dónde están los libros de la época de Nathan Knorr a partir de 1942 hasta su muerte en 1977? Todos esos libros que publicó, como Sea Dios Verás, Esto significa vida eterna, Nuevos cielos y nueva tierra, De paraíso perdido, paraíso recobrado, Esto significa vida eterna, qué sé yo, son muchos los libros que se publicaron en esa época. Vida eterna y libertad de los hijos de Dios, que ha hecho Dios por la humanidad, en fin, santificado sea tu nombre, y puedo enumerar un montón de libros. ¿Dónde están todos esos libros, Señor? Respuesta, en la basura. Seguimos presidente tras presidente, cuyos elementos espirituales acabaron en la basura, echados a la basura por el presidente que venía después, porque el señor Rutherford fue el que echó la basura los libros del pastor Russell en 1929 cuando estaba el presidente Rutherford. ¿Y quién botó los libros de Rutherford a la basura? El señor Norcon France en 1942. Apenas muere el señor Rutherford, todos sus libros que publicó con el título del arcoíris de Rutherford, que fueron más de 26 libros, cayeron en la basura, en el olvido eterno. ¿Por qué se votaron? Porque eran elementos basura, de acuerdo al criterio de Nathan Knorr con Fred Franz. Y que ellos iban a dar la verdad, que ellos eran ahora los nuevos iluminados.
Pasaron los años y tampoco ellos pasaron la prueba del tiempo. ¿Qué pasaron con los libros de la época de Nathan Knorr? Todos están en la basura porque los elementos contenidos en esos libros ya no se creen. Porque se enseñan cosas que ahora han sido totalmente descartadas. Como por ejemplo que la gran tribulación había pasado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y una serie de doctrinas más, basados en una gran tribulación que había empezado muchos años atrás. Y eso cambió todo, muchas doctrinas. Entonces, pregúntate, ¿cómo puede ser la religión que tú tanto defines la religión verdadera cuando vemos que toda su literatura de los 135 años de su historia demuestra que fueron unos suministradores de alimentos falsos? Falsos. Gente que ha muerto en el pasado creyendo en doctrinas que ahora ya no se creen. Cuando la Watchtower hizo este último cambio drástico en el año 2012 con respecto al esclavo de fe y decreto y continuó con los cambios en el 2013, el 2014 y el 2015, comenzando a abolir un montón de enseñanzas con respecto a los tipos y antitipos, quién es Gog de Magog y una serie de doctrinas más, como la entrega de los bienes del amo Jesucristo de Mateo 24:47 está todavía para el futuro, y que el esclavo fe y decreto ya no lo componen un grupo que representa a todo el cuerpo ungido, sino que ahora son 8 sujetos que hacen llamar como cuerpo gobernante, que son ellos los únicos que preparan el alimento espiritual. Se han adjudicado ellos solos, este grupo de ungidos que están en la cúpula, como único esclavo de fe y decreto, cuando antes comprendía a todo el resto ungido, vivos en la tierra. Entonces han habido cambios drásticos que te demuestran que esta religión es falsa. Mucha gente creyó en doctrinas que ahora ya no se creen y que murieron antes del 2012, antes que se hiciera este cambio total de doctrinas importantes, cuando se suprimieron los tipos y antitipos. La Watchtower enseñó por más de 80 años, querido amigo República de Yahotubus, que la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual fue en 1918 y que ese año hizo la inspección y que en ese año encontró a un grupo de cristianos ungidos, fieles, que están dando el alimento correcto frente a las demás religiones, y que el siguiente año de 1919 lo nominó como su esclavo e inmediatamente le otorgó la administración de todos sus bienes en la tierra. Eso enseñó por décadas, ¿entiendes? Por décadas como la verdad. En el 2012 esas verdades quedaron convertidas en error, en falsedad, en un engaño, en doctrinas falsas, porque no era verdad. La Watchtower reconoció que la gran tribulación no pudo empezar en 1914, como tantos había enseñado también en los 70, en que finalmente se decide cambiar esa doctrina, diciendo que estaba para el futuro todavía. Entonces, piensa antes de defender tu organización de porquería, de mentirosos, que están dirigidos por Satanás, el diablo. Mira su pasado, ese pasado oscuro, de presidentes que echaban a la basura los libros del anterior presidente, y esa era una constante en la Watchtower. Votar los libros del anterior presidente. Pareciera que se odiaran entre unos y otros, porque eso es lo único que demuestra. El descartar inmediatamente los libros del anterior presidente apenas muere es una especie de señal de odio entre ellos. ¿Dónde están los apóstatas? Piensa, señores amigos República, usa tu cabeza una vez en tu vida. ¿Dónde están los apóstatas? ¿Quiénes son los que abandonan algo y se salen? Es el mismo cuerpo gobernante, que apostata de sus propias doctrinas, se revela con esas doctrinas y dice esas doctrinas son falsas, yo tengo otra nueva luz más brillante que contradice totalmente lo anterior y lo echa por la borda. Por ejemplo, cuando la Watchtower dice que ahora Gog de Magog no es Satanás el diablo, como se enseñó por décadas como la verdad, en el 2014 se convierte en la mentira. La Watchtower decide cambiar eso y decir no, Gog de Magog ya no es más Satanás el diablo, sino una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios. Gran diferencia, ¿no? Entonces no estuvieron enseñando la verdad. Y si no estuvieron enseñando la verdad en el pasado, no se puede decir que la religión de los hijos de Jehová es la religión verdadera, y menos que son la verdad. Si eso no lo puedes entender, mejor tírate a un abismo. Porque quiere decir que eres ya el más tarugo de los tarugos. Recontra tarugo. Y estos no son cuentos chinos. Lo sabes tú. Que esos cambios que ha hecho la Watchtower,
que no es una luz más brillante, porque la luz más brillante da más luz a lo anterior sin extinguir lo anterior, sino que da más brillo. ¿Entiendes eso? El pastor Russell decía que una luz más brillante jamás puede contradecir ni cancelar una verdad previa, sino que la nueva luz le da más comprensión o entendimiento a la luz anterior sin extinguirla. ¿Entiendes la diferencia de una luz más brillante? Pero una luz más brillante no puede opacar una luz anterior, apagarla, porque en vez de darle el brillo a la luz anterior, la apagó, la extinguió, la tiró por la borda para que esta nueva luz quedara sola, solita. Y no dio ninguna luz a ninguna luz anterior porque se apagó, se extinguió la anterior porque se echó a la borda. Si eso no lo logras entender, entonces eres tarugo. Pero los días no piensan en eso porque no tienen más capacidad. La UASTA tiene muchos miembros, 8 millones de miembros, pero no interesa la cantidad, sino la calidad. Entiende eso. Lo que importa no es cantidad, sino calidad de miembros. ¿Qué sirve tener una cantidad de ganado? ¿Mm? Por eso la UASTA dice que es el arca de Noé moderna, porque tiene un montón de animales que entran dentro de ella. Porque el arca de Noé estaba lleno de animales. Sobre todo, seguramente muchos burros. La UASTA se llama el arca de Noé porque considera pues a todos sus miembros mulas, burros, tarugos. Esa es la única explicación. Ponte a pensar cuánta gente murió en la época de la presidencia del señor Russell, creyendo en doctrinas, predicando a la gente en los años 1910, 1890, 1880, predicando a las naciones, doctrinas que la UASTA tuvo que descartar porque no eran verdaderas. Mucha gente murió de los estudiantes de la Biblia, ahora testigo de Jehová, creyendo en doctrinas que ellos jamás se imaginaron que iban un día a ser descartadas por el siguiente presidente. Y murieron predicando a las naciones doctrinas falsas. ¿Podrán salvarse? Sin interrogación. Gente que estuvo predicando sinceramente, con sinceridad, doctrinas falsas, porque fueron muy sinceros, como dice la Watchtower, esos estudiantes de la Biblia, pero estuvieron predicando doctrinas falsas. Igual ocurre en la época del señor Rutherford. Todos aquellos que murieron durante la presidencia del señor Rutherford, que fueron muchos que habrán muerto testigos de Jehová, que estuvieron vendiendo los libros del señor Rutherford y predicando en la calle, colocando esos libros de basura, que la Watchtower después, en 1942, cuando entró en la presidencia Nathan North con Fred France, le echaron por la borda esos libros porque no contenían la verdad. ¿Podrán salvarse aquellos que murieron antes de 1942? Los testigos de Jehová que predicaron los libros y colocaron los libros de Rutherford que la UASTA tuvo que descartar porque eran alimentos falsos. ¿Podrán salvarse a gente que estuvo predicando la mentira y no la verdad? Piensa, piensa, o eres burro, piensa. Igual, pasemos a la época del señor Nathan North, que salía a predicar, los de Jehová predicaban todos esos libros como la verdad, como alimento fresco, la luz última, más brillante. Libros como Sea Dios verás, esto significa vida eterna, nuevos cielos y nueva tierra, santificado sea tu nombre, que ha hecho Dios por la humanidad, del paraíso perdido, paraíso recobrado, y una infinidad de libros más que ahora no se publican porque ya no se creen doctrinas que están adentro. Vuelvo a retirar la pregunta, ¿podrán salvarse aquellas personas que murieron antes de 1977, cuando todavía estaba vivo el señor Nathan North? Y sus libros se vendían como la verdad, y se publicaban, se colocaban a la gente del mundo para llevarlos de la oscuridad a la luz maravillosa. Ilustraron que esos libros contenían mucha oscuridad bíblica y la UASTA tuvo que descartarlos, esos libros, porque no contenían la verdad. Podrán saberse esa gente que salía a predicar el servicio con mucha sinceridad, pero eran alimentos contaminados que no se ajustaban a la Biblia y que la Watchtower misma tuvo que reconocer que estaba mal. Entonces la Watchtower tiene desde su inicio esta constante de publicar alimentos chatarra con fecha de expiración. Sus alimentos con el tiempo se vuelven a podrido y resulta que son alimentos indigestos, que no hacen bien a nadie. Y esta es una constante de la Watchtower.
Igual ocurrió después de la muerte del señor Nathan North. Entró en 1977 el señor Freddy Franz y siguió insistiendo con el Armagedón para 1975. Y la gente salía a predicar un Armagedón falso, a salvar más personas posible del servicio del campo, o metiéndose de precursorado o, especial para, para poder salvar a la mayor cantidad de gente posible por el corto tiempo que faltaba para el Armagedón. Y mucha gente vendió sus casas, muchos hijos vendieron sus casas para vivir del producto de la venta de eso, para poder salvar a la mayor cantidad de gente posible, porque no valía la pena trabajar ya más en la calle, ni tener su casa propia, porque todo eso era inútil para el nuevo mundo que estaba a la vuelta de la esquina para 1975. Y después de 1975 resultó que fue toda una mentira, y que fueron unos falsos profetas asquerosos que dañaron a mucha gente, en especial sus propios miembros, que fueron ellos que vendieron sus casas, sus bienes, abandonaron sus trabajos seglares porque pensaban que mejor dedicarse a la predicación, por su fanatismo, como tú, por su fanatismo, por querer que esta versión de Jehová, se tiraron a la piscina sin agua y se rompieron el cráneo, porque se lanzaron al abismo, por seguir a hombres falsos, o hombres que se hacían llamar como el Félix Creto, como los iluminados por Jesucristo, cuyos alimentos resultaron alimentos falsos que no podrían ser de Jesucristo jamás, porque Jesucristo no va a querer perjudicar a su propia organización, catapultándola como una organización de falsos profetas y de doctrinas falsas, que debería prestigiar la organización de Jehová. Pues no, eso implica pues que Jehová no está con esta organización, puesto que no va a permitir que su organización en la tierra quede desprestigiada con tantos alimentos chatarra tirados a la basura. Piensa, esta versión de Jehová de ninguna manera es un cuento chino, como es el cuento chino de la inspección. Jesús vino en 1918, es una inspección, un cuento, un mito, porque es absurdo. Jesús vino a hacer una inspección, no hay prueba de ello. Eso es todo un cuento chino armado, es una fábula, pues, como creer pues en la fábula del Rómulo y Remo, ¿no? Que fundaron Roma, que es todo es un mito, pues, de Rómulo y Remo. Que una loba les dio de mamar, que eran dos niños abandonados, y les dio la loba de mamar, y así se salvaron. Y uno de ellos mató a su hermano, Rómulo mató a su hermano Remo, y se quedó Rómulo, y de ahí viene Rómulo. Y entonces es un mito para dar un sustento de cómo vino el nombre de Roma, que viene de Rómulo, que era uno de los dos hermanos que sobrevivió, que fue alimentado por una loba. Entonces, son mitos, pues, son mitos que es parte de del- de la idiosincrasia de esa época, crear mitos, ¿no? Como en Perú tenemos el mito de Manco Cápac y Mamahoyo, pues, que fundaron el Cusco, la capital imperial del Perú, que el dios Sol le dio a Manco Cápac una vara, y que tenía que ir hundiéndola por todo el camino que él iba caminando, y dijo que en el lugar donde se hunde esta vara, entre en la tierra, suavecito nomás, entonces ahí vas a fundar el imperio incaico. Pues es un mito, pues. Como también es el mito, pues, de los caballeros del rey Arturo, pues, que iba a ser el rey, aquel que podía sacar una espada que estaba puesta en un piso de cemento ahí, media espada metida en el piso de un piso con cemento, con concreto, y no podías moverla, estaba puesta ahí. Y aquel que podía sacar la espada con facilidad del piso, ese iba a ser el rey. Y ese es un mito, pues. ¿No es cierto? Es absurdo, es un mito. Los chicos también creen en mitos. Que en 1918 Jesús vino a hacer una inspección. Es parte, pues, del folclore. Esa es la palabra que quería usar. Del folclore de un país y de una religión, su folclore. Jesús vino a hacer una inspección y escogió a Jehová como religión verdadera. Y nombró un esclavo, pues. En 1919 para dar las buenas nuevas de las naciones. Cuando en la práctica fue Jesucristo que vino a la tierra justamente a dar las buenas nuevas a las naciones. No en 1919 con un grupo que se llama el Jefe Discreto, para recién anunciar a las naciones en la tierra en 1919 las buenas nuevas a las naciones. Cuando eso Jesús vino para esa función, ya en el primer siglo. ¿Se dan cuenta lo ridículo que es? Pero el señor acá, República de Yajotubus, ¿cómo se hace llamar acá? Cree pues en esta organización que le cuenta mitos, y él cree, pues, porque pobrecito es limitado, no tuve la suerte que tienen los de Fuerza La Soriana, que son gente inteligente, pues,
Como Francisco Albújar, gordillo de España, que ha sido testigo de Jehová bien penetrado en la organización de testigo de Jehová, ha sido un fiel seguidor, creía en la organización, pero vio mis videos y se dio cuenta que yo no hablo estupideces y lo hice razonar y conté con la inteligencia de él, de Francisco, conté con su inteligencia para que se diera cuenta de que esta versión es falsa, porque lo demuestro con pruebas, que no puedes tú refutar lo que yo te digo. Igual ocurrió con Manuel Barra. Yo estoy seguro que Manuel Barra salió de la Watchtower gracias a mis videos, el señor chileno, porque él es un hombre inteligente. Se ha dado cuenta que lo que yo digo tiene fundamento. Y así muchos, los que están en fuerza de la masonería, se han dado cuenta que esta versión es falsa. Y no porque me sigan a mí nadie me sigue. Yo no soy nadie. Nadie está en fuerza de la masonería y así lo entienden todos. Nadie me está siguiendo a mí. Ellos siguen los argumentos que yo doy, si son convincentes o no. Pero como sé lo que yo coloco, que son convincentes, sé que si cae eso en testigos inteligentes, no van a poder soportarlo. Y con el tiempo se van a dar cuenta. Eso ocurrió con mi amigo chileno también, Max Baeza. Max Baeza era un fiel testigo de Jehová chileno. Y él era un hombre muy defensor de la Watchtower, pero vio mis videos y como es un ingeniero, él es un ingeniero de sistemas. Y un hombre matemático, pues, usted sabe cómo son los ingenieros. Estudia muchas matemáticas. Y usted dirá que tiene que ver con las matemáticas. Matemáticas es puro razonamiento. Te entrenan a usar el cerebro para pensar. Porque los cálculos integrales que tienen que llevar a la universidad, que son cursos bastante pesaditos, que son complicados, que requiere cierto cerebro para pensar. Uno dice, ¿para qué uno estudia tantas matemáticas? Y un día le pregunté a un profesor de la universidad, ¿por qué tengo que estudiar tantas matemáticas? Porque te va a ayudar a pensar. Es una forma de entrenar el cerebro. Cuando te ponemos problemas de matemáticas, te ponen un problema de aritmética, por ejemplo, para resolver, o de álgebra, tienes que razonar. Y ese trabajo de razonar, de resolver problemas, te entrena el cerebro a que todo lo pienses. Entonces, ocurre que cuando te dicen algo, o te cuentan una historia, tú tienes la capacidad de darte cuenta que hay algo que no cuadra. Porque estás acostumbrado a pensar, a meditar, y eso te lo aprendiste en la universidad. Entonces, cuando te cuentan un cuento chino, encuentras una contradicción y te das cuenta pues que no te puede engañar. Y como eres un hombre inteligente, no puedes aceptar algo que no cuadra en tu cerebro porque eres un hombre inteligente. Entonces tú dices acá algo que anda mal. Entonces yo siempre he dicho que hay testigos de Jehová que son muy inteligentes y que si mi argumento cae en ellos, en los que son inteligentes, no los burros, que no les da nada, ellos están fritos ya están reventados, porque eso no van a cambiar nada en su punto de vista. Están fanatizados y como no quieren razonar, no, porque no están, son gente que no tiene preparación, no está acostumbrada a razonar, no les puedes inculcar a que razonen. Ellos aceptaron todo como la verdad, no escudriñaron nada, no cotejaron nada y todo lo aceptaron de la Watchtower. Cuando tú les quieres hacer ver, no quieren ver por nada y salen a insultar por YouTube ahí porque no tienen otro argumento más que el insulto. Entonces, pero te dije, va inteligente, dice, no, la Basori acá hay que contestar sus puntos. Yo he hablado con Jehová que me dice, bueno, ¿qué hago como molestarme con la Basori si sus puntos son lógicos? Hay una contradicción acá grave, pues, ¿no? Grave. ¿Cómo puedo yo insultarlo y cómo puedo quedar yo también satisfecho ante un punto que él está exponiendo que, ¿verdad? Como no tengo respuesta, en vez de tomar una posición, decir, bueno, la Basori, ¿verdad que aquí hay algo raro? No, se enojan todavía. Y en vez de querer resolver el problema y como no lo pueden resolver, viene la frustración, entonces viene el insulto. Porque como están frustrados porque no saben cómo responder a una interrogante, a un cuestionamiento que yo pongo acá en YouTube, como no saben cómo responder eso, vienen a insultarme. Pero el inteligente dice, caracho, voy a pensar que algo anda mal. Ajá, aquí esto estaba, esta televisión me ha engañado. Acá hay una contradicción. Porque la serie ha puesto una evidencia, no, y no se trata de que me vaya a escuchar a mí, él está escuchando el argumento, y ahí no hay orgullo, no voy a escuchar a la Basori porque es la Basori que lo ha dicho, no, acá es el argumento que debes prestar atención, no a Franco, no se trata de decir yo no escucho a Franco porque lo odio, no me gusta esa cara de Franco, no, olvídate de mi cara si no te gusta, y no me insultes, deja de estar insultándome idiota, ponte a pensar si los argumentos que yo pongo en mi video te hacen pensar o te ponen a reflexionar, es decir, ¿verdad que hay algo que no cuadra acá? ¿Cómo puede ser la religión verdadera una organización que se ha pasado toda la vida tirando sus libros a la basura?
Eso es elemental, eso es para hacerla fácil, eso es para dirigirse a algún testigo de Jehová de un IQ bajo que puedo atacar por ahí. Explícame tú cómo puede ser una versión que llama la verdad, que es la versión de Jehová, cuando vemos que toda su historial es de alimentos chatarra con fecha de expiración, que todos sus libros han sido tirados a la basura por el presidente que venía después. Es pues una nación verdadera que estaba liderada por presidentes que parecía que se odiaban entre ellos, porque era una constante de la Watchtower. Presidente que entraba, todos los libros del señor presidente en la basura. Y eso no es mentira, porque apenas murió el señor Russell en 1916, 13 años después, el señor Rutherford botó todos los libros de Russell a la basura. Ahora, me preguntarán, ¿por qué no lo votó al tiro o al toque los libros del pastor Russell cuando votó la presidencia? Porque no lo podía hacer, porque Russell era muy querido por sus seguidores. No hubieran aceptado jamás que Rutherford le botara los tiros a la basura. Entonces, ¿qué hizo Rutherford primero? Deshacerse de todos los fieles seguidores de Rutherford, de Russell. Se deshizo de ellos y una vez que ya se había deshecho de ellos, los expulsó. Lo que hizo fue tirar todos los libros de Russell a la basura. No lo pudo hacer apenas entró en la presidencia en 1917 porque había muchos que eran fieles al pastor. Eran muy fieles. Apenas se deshizo de ellos en 1917, quedaban todavía muchos que querían que no se tocaran los libros de Russell, porque lo adoraron como criatura. Pensaban que era esclavo fiel y secreto y estaban convencidos de eso, que era esclavo fiel y secreto, que esos eran los alimentos de Jesucristo en su debido tiempo, que eran alimentos como la verdad. Entonces, él no se atrevía a enfrentarse con la gran cantidad de seguidores de Russell. Esperó que pasara el tiempo y poco a poco dijo, ya me deshago de todos aquellos que son fieles a Russell y tiro los libros a la basura. Y los botó a la basura. Cuando entró Nor con Franz después de la muerte de Rutherford, ellos sí echaron a la basura los libros de Rutherford al toque. Nunca más se publicaron. Ahora, cuando muere el señor Nor en 1977 ocurrió lo mismo. El señor Franz agarró y comenzó a tirar su propio libro de él, que cuando estaba con Nor, se dio cuenta que estaban equivocados y él mismo comenzó a cambiar todo porque la fecha de 1975, que fue una fecha que Franz la puso, porque él fue responsable de esa fecha de la mejor para 1975, al fallar con esa fecha comenzó a reestructurar todo de nuevo, todas sus doctrinas, botó sus libros del pasado a la basura, porque esos libros apoyaban el fin del mundo para 1975. Entonces todos los libros previos a 1975 quedaron en la basura, como el libro, por ejemplo, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, que se publicó en 1976, también acabó en la basura, porque esos libros apoyaban un fin del mundo para 1975. Y así todas las revistas y libros colaterales que anunciaban el fin del mundo para 1975. Después de 1975, el señor Franz todavía continuaba con esa idea de que a lo mejor estaba a la vuelta de la esquina y que su cronología que él había creado no había funcionado, pues. Entonces retomó la cronología de Ussher para que entrara a funcionar en vez de la cronología hecha por él, que daba en 1975 como el fin de los seminarios de historia humana. Como no funcionó su cronología, retomó la cronología de Ussher, que establecía que el fin del mundo no era 1975, sino para 1994. Y como tampoco funcionó eso, entonces quedó como un falso profeta, pues el señor Franz. Pero quiero decir que cuando falló la profecía del fin del mundo para 1975, el mismo Franz comenzó a publicar sus libros ahora apuntando a la Armagedón para antes de terminar el siglo XX y comenzó a escribir libros para decir que todas las profecías de Apocalipsis se iban a cumplir todas en el siglo XX y que para el siglo XX, antes de acabar el siglo XX, vendría el Armagedón y que acabaría la obra de predicación y vendría el fin. Y que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé terminarían antes de culminar el siglo XX y que para el siglo XXI ya estaríamos en el milenio. Entonces todos los libros que publicó Franz durante su vida apuntaban a un Armagedón para el siglo XX. Claro, él murió en 1992 y se esperaba el fin del mundo para 1994, porque él pensaba que una generación duraba 80 años y como en los últimos días empezaron en 1914, le sumó 80 años a eso y daba 1994. Pero él murió en 1992 sin poder comprobar que también fue una fallida fecha
del fin del mundo. Una segunda más de Franz. Claro, él murió 2 años antes de 1994 y no se pudo dar cuenta de que sus profecías, sus libros, como este libro Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado. Ese libro, publicado en 1988, ese libro estaba todo armado para que todo lo que él explicaba de Revelación o Apocalipsis se cumpliera dentro del siglo XX y no pasaría a cumplirse en el siglo XXI, y que el fin del mundo vendría antes de culminar el siglo XX. Como digo, como él murió en 1992, no pudo ver el fin del mundo antes del siglo XX porque se murió. Pero sí lo vieron los que sobrevivieron, que fueron todos los testigos de Jehová, que hasta ahora están vivos y que vivieron los años 1990. Están vivos y se dieron cuenta que fue una falsa profecía de Franz. Pero Franz no se dio cuenta que este fue otra segunda falsa profecía de fin del mundo de él. Una segunda patinada después de la de 1975. Entonces, ¿esta es la religión verdadera? Dirigida por gente que se hacía llamar el Ezequiel moderno. El señor Franz dijo que los hijos de Jehová eran la representación moderna del profeta Ezequiel, que ellos eran el Ezequiel moderno. Y él lo dijo esto en una atalaya de septiembre de 1977. No me acuerdo del mes, creo que fue septiembre. Que ellos eran el profeta Ezequiel moderno, encargados de anunciar el Armagedón. Y así. Entonces quedó como un falso profeta Ezequiel moderno, pues. Esta es la versión verdadera. Para terminar, porque ya lo estoy haciendo larga, quería mostrar acá a este señor República de Jabotubus. Yo voy a mostrar una contradicción, así para que te des cuenta más cuando uno razona con la cabeza. Vamos a ver la siguiente atalaya, y ahí acabo porque ya la hice larga, para que veas una contradicción solamente en un mismo artículo, viendo los párrafos 21 contrastado con el párrafo 19. El 19 se contradice con el 21 y lo vamos a demostrar a continuación en una atalaya de fecha 15 de marzo de 1990, página 14, párrafo 20, que puedes ver en pantalla. Vamos a leerlo juntos para que te des cuenta en qué consiste el engaño. Bueno, aquí tenemos esta atalaya que acabo de mencionar hace un momento, del 15 de marzo de 1990, página 14, párrafo 21. Bajo el título El esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Aquí está el título, El esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Lo vemos aquí arriba. El esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Yo quiero, como no voy a leer todo porque me pasaría la hora, quiero leer donde está la contradicción. Vamos al párrafo 19. Y se lee así, fíjense ustedes. En su número del 15 de marzo de 1945, la atalaya declaró, presten atención por favor a esto, ¿no? En 1878, 40 años antes de la venida del Señor al templo en 1918, hubo una clase de cristianos consagrados sinceros que se habían apartado de las organizaciones jerárquicas y clericales y que trataban de ejercer el cristianismo. El año siguiente, a saber, en julio de 1879, para que las verdades, aquí tienen, miren ustedes, presten atención a esta parte, para que el año siguiente, en julio de 1879, para que las verdades que Dios, miren, las verdades que Dios, mediante Cristo, proporcionaba como alimento a su debido tiempo, o alimento a su tiempo, se distribuyeran con regularidad a toda su familia de hijos consagrados, esta revista La Atalaya comenzó a publicarse. Es lo que siempre le he dicho. La Guastra dice que Dios usó al pastor Russell poderosamente, pues, y que lo usó para que publicara el año de 1879, del mes de julio, la primera Atalaya de Sion. ¿Para qué? Para que en esas columnas de la revista Atalaya se publicaran los alimentos espirituales a su tiempo, que se distribuyeran con regularidad a toda la familia de hijos consagrados. Esta revista La Atalaya comenzó a publicarse. Pero nos dicen que eran las verdades que Dios, mediante Cristo, ¿lo ven ustedes acá? Para que esas verdades de Dios, mediante Cristo, proporcionaba como alimento a su tiempo, se distribuyeran con regularidad
a toda su familia de hijos consagrados. Entonces, no hay duda, pues, que el pastor Russell fue el esclavo fiel y discreto. Fue el que comenzó a dar alimento a su tiempo, porque así dice la profecía de Mateo 24, 45, 47. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto que Dios ha nombrado para dar a sus domésticos el alimento a su debido tiempo? Entonces, ¿quién proporcionaba el alimento a su debido tiempo? Era el pastor Russell, con la primera atalaya de Sion publicada en 1879. En esa oportunidad, en esta atalaya de 1990, la Guastra enseñaba que Jesús, enviado por su padre Jehová, hizo una inspección a su templo en 1918. Ahora dice que fue en 1914. Ahora veamos la contradicción, cómo yo analizo que aquí hay una contradicción. Cuando nos vamos al párrafo 21, vamos a ver qué dice acá, de la inspección. Dice, la Guastra siempre nos aseguró que la inspección fue en 1918 y dijo que tenía pruebas de ello, que era un hecho que no podía ponerse en cuestionamiento, ¿no? Que había evidencia que la inspección fue en 1918, ahora dice que fue en 1914. Claro, cambia la fecha como le da la gana, porque fue un cuento chino, fue un mito que Jesús hizo una inspección en 1918, porque si esto fuera verdad, no se podría cambiar la fecha. Es como querer cambiar la fecha de mi nacimiento. Yo nací en 1950, no me puede decir que yo nací en 1947, pues. Es ridículo. Si fuera verdad que yo nací en 1950, no puedes cambiar la fecha nunca. Pero a estar cambia la fecha cuando le da la gana. ¿Por qué me dijeron juega con los hijos, juega con los miembros? Bueno, sigamos leyendo, ¿eh? En 1918, cuando Jesucristo inspeccionó a los que alegaban ser sus esclavos, y halló a un grupo internacional de cristianos. Ahí está, miren esta parte. Halló que Jesús no lo conocía. Dice que en 1918 había un grupo de esclavos que alegaban ser esclavos de Jesucristo. Y Jesús dice que halló. O sea, quiere decir que antes no los había hallado. ¿No es cierto? Si yo hallo en 1918 un grupo internacional de cristianos, quiere decir que antes no los había hallado. Entonces ahí viene una contradicción. Dice, halló un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas. Ay, por Dios, no sabía Jesús. Ay, no sabía. Halló a un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas que se usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la hora de predicar. En 1919 sucedió exactamente lo que Cristo había predicho. Felices aquel esclavo si su amo llegar, lo hallara haciéndolo así. En verdad los digo, los nombrará sobre todos sus bienes. Aquellos verdaderos cristianos entraron en gozo de su amo, puesto que habían mostrado que eran fieles sobre unas cuantas cosas. El amo los nombró para que estuvieran sobre sus muchas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que Jesús viene a ser una expresión en 1918 a la tierra para ver quién estaba dando el alimento correcto, quién estaba publicando las verdades bíblicas correctas? Y dice, halló a un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas. Cuando digo que halló, quiere decir que antes de 1918 no lo había hallado, ¿no es cierto? No lo había hallado, no lo conocía. ¡Qué absurdo! Halló a un grupo de cristianos que publicaba verdades bíblicas y lo nombró su esclavo fiel y discreto en 1919. Halló, o sea que no los conocía. Hay un grupo de cristianos que publicaba verdades bíblicas. Pero si era el mismo que le estaba dando las verdades bíblicas en 1900, ahí te lo dice arriba. Párrafo 19. Dice que el mismo Jehová Dios dice, mediante Cristo, proporcionaba el alimento a su tiempo para que se distribuyera en la revista Atalaya de Sion, que recién comenzó a publicarse en 1879. Jesús lo conocía, y ahora se había hallado en 1878, lo dice acá. En 1878, 40 años antes de la venida del Señor al templo 18, hubo una clase de cristianos consagrados sinceros que se habían apartado de las organizaciones jerárquicas y clericales y que trataban de crecer el cristianismo. Al año siguiente, a saber, en julio de 1879, para que las verdades que Dios mediante Cristo proporcionaba como alimento a su debido tiempo se distribuyeran con regularidad a toda su familia, dijo consagrados, esta revista comenzó a publicarse. Entonces era Jesús que estaba dando el alimento a este esclavo en 1879. Ya los conocía, ya los había hallado. Ya los había hallado en 1878. Ahí dice arriba la fecha, 1878 ya los había hallado. Y en 1879 les encargó que publicaran las verdades de Dios a través de Jesucristo, a través de la revista Atalaya. Entonces quiere decir que Jesús estaba con ellos todas las semanas, todas las quincenas, para que publicaran el alimento espiritual todos los meses. Entonces yo como razono, señor República de Yahotubus,
Me pregunto, ¿por qué tenía que Jesús hacer una inspección 18 para hallar? A ver, hay un grupo de cristianos consagrados. Si los había hallado, lo estaba guiando desde 1879, lo dice acá. Le dando el alimento a su debido tiempo, todas las semanas, todas las quincenas, para que publicaran la atalaya. Yo me pregunto, ¿para qué tiene Jesús una inspección? Para hallar a ver qué grupo de cristianos que dice que alegaban llamarse esclavos del Señor, para inspeccionarlos si el alimento era correcto. Miren lo ridículo que es acá el 21. Dice, en 1918, cuando Jesucristo inspeccionó a los que alegaban. Por si Jesús los había nombrado su esclavo para que dieran alimento a su debido tiempo con Russell a través de la revista Atalaya y Jesús lo estaba guiando. Aquí lo pone como si no lo conociera. En 1918, cuando Jesucristo inspeccionó a los que alegaban ser sus esclavos, ¡oh, sorpresa! Hay un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas que se usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la obra de predicar. Y en 1919 lo nombra como su esclavo. Esto es absurdo. ¡Qué estupidez! ¿Por qué Jesús tenía que hacer una inspección si estaba con ellos todas las semanas? Todas las atallas que se publicaron desde 1879 hasta 1918 se suponen que eran alimentos de Jesucristo y ya no estaba con ellos todas las semanas o todos los meses, porque se publicaban mensualmente en esa época la atalaya, no quincenal, pero estaba con ellos todos los meses dando alimento espiritual. ¿Por qué tenía que hacer una inspección si estaba con ellos todas las semanas, todos los meses? Estaba todos los meses con ellos para que publicaran esos alimentos de Dios. Jesús se lo estaba dando al pastor Russell, y ahí se lo siguió sucediendo hasta la época que entró el 18, que estaba ya Rutherford, y seguía Jesús dando el alimento oportuno. ¿Qué inspección tenía que hacer Jesús si ya los conocía? Sabía que estaban dando el alimento de Jesucristo, que era la verdad. ¿Por qué tenía que hacer una inspección y decir, ¡ay, sorpresa! Halló a un grupo internacional de cristianos ungidos que publicaban verdades bíblicas. Si Jesús le estaba dando las verdades bíblicas, no tenía que hallar nada, ya los conocía desde el inicio, lo dice el párrafo 19, que desde 1879 los escogió para que publicaran el año siguiente, en 1879, la primera atalaya de Sion, en julio, para publicar las verdades de Jehová Dios a través de Jesucristo, que se lo daba el pastor Russell. Entonces ya Jesús los conocía. Entonces no tenía nada que hallar en 1918, ya los había hallado en 1878. Lo dice el párrafo 19, pero ese es en un mismo artículo, ves la contradicción. Jesús viene en 18 para ver qué religión, qué cristianos en la tierra están dando el alimento correcto. Sorpresa, yo dice acá a un grupo internacional de cristianos que publicaba verdades bíblicas, por si era él que lo estaba alimentando. ¿Cómo? ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo! Esta religión es absurda. ¿Qué inspección es esa? Si Jesús ya no tenía que inspeccionar. Jesús ya nos conocía, estaba con ellos todos los días dando el alimento. Si era él que le daba el alimento correcto, ¿qué tenía que impresionar quién está dando el alimento correcto? Si era él que le estaba dando el alimento correcto desde 1879. Era él que le estaba dando. ¿Qué tenía que impresionar si él lo sabía? Sorpresa, hay un grupo de cristianos que publicaba verdades bíblicas que se usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la hora de predicar. No sabía Jesús si era él que le estaba dirigiendo. Bueno, amigos, ya pudieron ver ustedes la contradicción clarísima. Y espero que este amigo de Testigo de Jehová, República y Ajutubus se dé cuenta pues que la organización en la cual está involucrada es una organización falsa. Una organización que enseña la verdad no puede tener estas contradicciones. Y existen estas contradicciones porque cuando uno cuenta mentiras siempre cae en contradicciones. Que la inspección fue en 18, no, que fue en 14. Todas esas cosas pues indican que la organización es falsa. Porque si yo enseñé por 80 años que la inspección que hizo Jesús fue en 18, no la puedo cambiar nunca. Porque la UASTA decía que tenía evidencia de eso. Y evidencia viene de la palabra, viene de la palabra, del sustantivo, el sustantivo evidencia, es algo que tú no puedes cuestionar, que es algo de cajón, como 2 más 2 es 4, no acepta cuestionamientos, no es posible cuestionarlo, que es algo que es como 2 y 2 en 4 de cajón. La evidencia es algo que tienes prueba de ello y no lo puedes cuestionar. No resiste cuestionamiento. La Guastalla nos dijo que tenía evidencia que la expresión fue de 1918 y está en una atalaya del 2007, del 15 de abril. En la página página 22, párrafo 5 de esa atalaya del 2007, el 15 de abril, que dijo que tenía evidencia de que esa expresión fue en 1918. Y cuando la Guastalla dijo que tenía evidencia, la palabra evidencia significa que tiene pruebas, y una prueba que es irrefutable. Y
Pocos años después, en el 2012, 5 años después, dice no, fue en 1914 la expresión. Entonces, esta es religión verdadera, que nos juraba que tenía evidencia que fue en 1918, y una evidencia es algo que no puedes cuestionar, que no resiste cuestionamiento, y después te lo cambian, en 1914 porque le dio la gana. Es religión falsa, pues cuenta mito. Por eso la cuestión del esclavo es un mito. Un mito es como una fábula, un cuento de hadas, un cuento chino, así de sencillo. Entonces ya hemos visto pues que hay una contradicción acá. Como siempre he dicho, la WhatsApp dice pues que Jesús al hacer su impresión, ay, halló a un grupo de cristianos consagrados. Oh, sorpresa, no conocía. Y 2 párrafos antes dice que desde 1878 se escogió el pastor Russell para que a través de esa atalaya que se publicó el año siguiente, en julio de 1879, se publicaran esas verdades de Jehová Dios a través de Jesucristo para que se lo dé a su esclavo a su debido tiempo. ¿Mm? Entonces Jesucristo estaba con ellos desde 1879 en que se publicó la primera tradición. ¿Qué expresión tenía que ser Jesús en 1918 para hallar cuál es el grupo de cristianos que se hacen llamar los servidores de Jesucristo, para ver si estaban dando el método correcto, si era Jesús que lo estaba alimentando su debido tiempo desde 1979? ¿Qué expresión tenía que hacer Jesús para hallar, ay, sorpresa, halló a un grupo de cristianos consagrados? Halló, dice, que decir que no los conocía antes, ¿no es cierto? Si yo digo, el jueves hallé un tesoro en mi jardín, entonces quiere decir que antes del jueves yo no conocía ese tesoro. Yo no puedo decir que el día miércoles o el día lunes lo había hallado. Si lo hallé el día jueves, quiere decir que no sabía de ese tesoro el día miércoles, ni el día martes, ni el día lunes, porque fue recién que el jueves que lo hallé. Si la WhatsApp me dice que en 1918, cuando hizo su impresión, halló a un grupo de ungidos, quiere decir que en 1917 no los conocía, no sabía de ellos, cosa que es una falsedad, porque hemos visto que Jesús ya los estaba alimentando desde 1879, dando alimento todos los meses para publicar las verdades de Dios en la revista de la Atalaya. Y ahí está la contradicción de esta religión, porque enseña falsedades. Pero muy poca gente se da cuenta pues de esto, pues, que es una religión que enseña cosas ridículas, absurdas, una cosa que se contradice con la otra. Bueno, ahora sí la termino y lo dejo para que usted, señor, con la cuenta República de Jabotubus, se despabile y abra sus ojos y deje de ser un tonto útil más de una sesión falsa. Muchas gracias y será hasta la próxima.